Fondo de Cultura Económica Colombia. Extiendo un saludo especial en nombre de nuestro gerente general, el licenciado Álvaro Velarca. Esta noche iniciamos una nueva serie de eventos o sesiones de lecturas de cuentos. Desde Fondo de Cultura Económica quisimos hacer como esta iniciativa para darles espacio a los lectores, a los amantes, a los escritores de este género literario. Quisimos invitar a 4 escritores, autores colombianos, que seguramente ya ustedes conocen, a que nos cuenten en este espacio del cuento del cuentista sobre su relación sobre el género y nos hagan una pequeña lectura de uno de sus cuentos. Sabemos que algunos tienen una extensión muy larga o unos cortos que los van a poder leer completos, pero la idea es que estos largos hagamos como una pequeña, no sé, ya cada uno decidirá cuánto leerá y dejen pues como abierto a ustedes para que continúen disfrutando de cada uno de estos cuentos. Vamos a iniciar esta noche. A mi mano derecha se encuentra Evelio Rosero. Muchísimas gracias por acompañarnos, aceptar nuestra invitación. Evelio Rosero nació en Bogotá el 20 de marzo de 1958. En 1979 obtuvo el Premio Nacional de Cuento por su relato Ausentes. Es autor de la trilogía novelística Primera Vez, integrada por las obras Mateo Solo, en 1984, Juliana los mira y El incendiado, en 1982. ¿Me corriges? Este último recibió premio Pedro Gómez Valderrama a la mejor novela colombiana. En los años posteriores ha publicado Cuento para matar un perro y otros cuentos, Las esquinas más largas, cuentos de Bogotá, y las novelas Señor que no conoce la luna, Las muertes de fiesta, Plutón, En el lejero, Los almuerzos y Los ejércitos. Este último recibió Premio Internacional de Novela Editorial Tusquets en 2006. También obtuvo el premio Aloha, concedido en Dinamarca por escritores y editores a la mejor obra traducida al danés. Ha sido traducida además a 14 idiomas. Son muchos pues más como los reconocimientos, libros que tiene Evelio, pero quisiera pues ya darte oportunidad que tú inicies con tu intervención. Muchas gracias, un saludo a todos, gracias por su compañía. Bueno, según Margaret tenemos 20 minutos, yo creo que alcanzamos todos a leer el cuento completo porque dejar un cuento por la mitad, una novela uno lee un fragmento, pero un cuento necesariamente tiene que llegar a su final y yo como espectador escucha de mis amigos y colegas, yo sí quisiera llegar al final de cada cuento, oírlos. El año pasado participé en una feria de libro, se habló del mismo tema, del cuento, lo que reflexionamos, lo que pensamos acerca de este género. Yo solo voy a leer 2 breves párrafos de esa intervención, porque la creo pertinente con nuestra charla y a continuación el cuento. A pesar que desde hace 30 años no he vuelto a escribir un solo cuento, mis refriegas con el género fueron tan mías que no dudo en afirmar que sigo siendo un cuentista. Gracias a estos cuentos desemboqué en los dominios de la novela. En alguna entrevista, Jorge Luis Borges afirmaba que la novela es solo una sucesión de cuentos convenientemente hilvanados. Y es muy cierto. Cuentos hilvanados alrededor de un mismo tema y con los mismos personajes. Y ese ahondamiento hace la diferencia. En ocasiones, escribiendo novela a la altura de una 10ª o 15ª cuartilla, me he detenido a pensar que podría allí poner punto final y lograr un absoluto y maravilloso cuento. Paréntesis, todo cuentista tiene que pensar que cada uno de sus cuentos es absoluto y maravilloso, aunque en su íntimo interior comprenda que es una mentira piadosa. Y siempre, después de esos instantes de indecisión, transitorios pero de profunda controversia, seguí avanzando en la novela, con el riesgo de que la novela, que pudo ser un cuento absoluto y maravilloso, se convirtiera en un farragoso cuento de 300 páginas.
Pero a fin de cuentas, ¿existen los géneros? Hay uno único, la literatura. En todas y cada una de las novelas que he publicado desde hace 30 años, durante el proceso de creación, he pensado sobre todo, y en las fases más espinosas, que estoy escribiendo cuentos. Incluso cada párrafo lo pienso con las arquitecturas solemnes y certeras del cuento. Cada capítulo, sin que por eso pretenda garantizar el resultado de mis obras, tiene que ser un cuento. Y así sigo escribiendo cuentos hasta que la novela ha terminado. El cuento que voy a leer a continuación es justamente de esos de hace 30 años, cuando no había editor ni periódico que se interesara por publicarlos. Se titula La casa. La casa se la prestaban por un año con una condición, que regala las flores. La casa, la cosa, empezó así. Salió temprano a la tienda a comprar jabón y una cuchilla de afeitar. Lo aquejaba un incipiente dolor de cabeza y el mal humor de cualquiera cuando ya no es posible comprar cigarrillos. Los propietarios del apartamento donde vivía habían solicitado la devolución del inmueble, alegando con verdad que estaba atrasado en el pago de 6 meses. Tendría que ocuparse en buscar otro piso y sin cómo pagar. Nada nuevo en su vida. Vio que ya abrían el café de la esquina donde desayunan los oficinistas ojerosos, los vendedores ambulantes, los que no durmieron. Prefirió gastar el dinero del jabón y la cuchilla en un café doble que apaciguara su dolor de cabeza. Y me dejaré crecer la barba, pensó. Iba a entrar al café cuando un hombrecillo de corbata y abrigo de piel se interpuso en su camino. Disculpe, le dijo, ¿no es usted un amigo? Lo estudió de hito en hito, una especie de renacuajo esplendoroso. Olía a colonia, a dentífrico. Lo oyó sin creerlo. ¿No estudiamos juntos en kinder? El hombrecillo de sonrisa estupefacta seguía interponiéndose entre la puerta del café y su dolor de cabeza. Pensó que se trataba de una broma superflua, o macabra, o era un ladrón. Podría ser un ladrón de guante blanco, tan tierno como veloz, infalible. Creo que no, dijo, y dio un paso adelante. Pero el hombrecillo siguió quieto, sin conmoverse. Tenía una mano extendida, el rostro radiante hacia él. El azar, dijo apasionado, siempre será extraordinario. Sonrió igual que el hombrecillo, pero más por resignación que entusiasmo. ¿Cuándo pensó no es extraordinario el azar? ¿Y en dónde hizo usted kinder? Preguntó por preguntar. En el San Pedro Claver, en Fontibón, repuso de inmediato el hombrecillo. Él dudó, maravillado. Pues sí, dijo, ahí hice el kinder. Siguieron descubriéndose a los ojos. La mutua memoria debió esforzarse desesperada durante esos instantes. Después ambos se señalaron con el índice. Molina, dijo el hombrecillo con un grito. Aldana, repuso él. Creyó reconocerlo por la nariz, los ojos demasiado próximos, negros y brillantes, abultados, de auténtico sapo. Y se estrecharon las manos con una carcajada al unísono. Intentaron un abrazo que resultó breve por la diferencia de estatura. Se palmearon. Su alborozo ocasionó alguna ironía en los transeúntes apresurados. Par de maricas, oyeron. Solo en ese momento descubrió, estacionado a una orilla de la esquina, el largo Mercedes blanco, tan reluciente que parecía perfumado, con un conductor de uniforme, sonriendo de pie ante la puerta trasera ya abierta como si los aguardara. Y en efecto, los aguardaba. Aldana lo invitó a subir con un guiño. Molina le puso que pensaba tomar un café en esa esquina. ¿Por qué no se tomaban un café los dos y charlaban? Te lo tomarás conmigo en el Mercedes, dijo Aldana, tuteándolo sin más contemplaciones. Esta calle se ve lúgubre, ¿no te parece? Es un decorado poco convincente para nuestro encuentro. Ya Martino te llevará después a donde quieras. No te preocupes. Lo escuchó sorprendido. Se repitió las palabras lúgubre, decorado, convincente. Vio que el chofer asentía con una veña y cerraba con gran cuidado la portezuela a sus espaldas. El sitio, atrás en el Mercedes, era tan espacioso que pudo estirar las piernas. El ancho asiento abullonado acobijó sus hombros como si lo abrazara. Olía a eucalipto. Lejos de Bogotá, infinitamente más lejos, pensó. Aldana oprimió un botón y, silenciosa,
Una bandeja plateada emergió del espaldar del asiento delantero con un termo de plata y 2 tazas de porcelana. A la sucursal del norte, Martino, ordenó Aldana. El centro de Bogotá me provoca náuseas. ¿Frío?, preguntó. Si quieres puedo alegrar tu café con una copa. Oprimió otro botón y emergió una bandeja con diferentes licores y cigarrillos de marcas europeas. Gitanes, dijo él, observando la cajetilla azul que le traía recuerdos de París, donde sobrevivió hacía 6 años. Quédatelos, dijo Aldana, extendiendo la cajetilla azul y un encendedor dorado que fulgía. Y preguntó, abriéndose de brazos, ¿alegro tu café con un poco de este Remy Martin? Sería delicioso. Molina encendió el cigarrillo y no logró rechazar el brandy. Aldana llenó la copa con un suspiro incomprensible y insistió en que se guardara cigarrillos y encendedor. Bogotá, por la ventanilla, parecía otro mundo. Bogotá basurienta, Bogotá repleta de huecos, lejos, infinitamente más lejos. ¿Qué hiciste todos estos años?, le preguntó Aldana por fin, arrellanándose, y la esplendorosa sonrisa ancha de Batracio pareció alumbrar todo su rostro. ¿A qué te dedicas, hombre? A escribir, dijo él, arrojando el humo por las narices. ¿Habían sido grandes amigos en kinder, inseparables? No lo recuerdan. ¿Eran vecinos de cuadra? Seguramente se dieron sus vueltas por ese frontigón de hace años. Éramos niños, se dijo, pero después de ese kinder nunca volvimos a vernos y nos reconocimos. ¿Cómo fue que nos acordamos? ¿Así de tanto nos quisimos? Son muchos años, pero él se acordó primero, yo no. ¿Por qué? No supo si por el café del cigarrillo o ese etéreo viaje al norte de Bogotá, veloz, arbolado, o sencillamente por la franqueza plena del amigo inesperado, casi un hijo pródigo, con todos sus avatares, sus proyectos en ciernes. Escribió una novela hacía 2 años y no lograba culminar. Aldana escuchaba y asentía. Más tarde alcanzaron a acordarse de la profesora Gloria Latorre, que les enseñó a leer y escribir y de la que todos estaban enamorados. ¿Recuerda su falda gris? ¿Recuerda su falda blanca? Recordaron la mañana en que una lechuza negra entró por la ventana del salón y revoloteó a tumbos, atropellándolos a todos, aterrándolos, las garras, el pico anaranjado amenazándolos. Y se enternecieron al acordarse de ellos mismos, en fila, cantando Pulgarcito. Y entonces agitaron los brazos como si volaran. A Pulgarcito lo invitaron a dar un vuelo en un avión, oe, oa. Y vaiveneaban los brazos como si emprendieran vuelo, sin que importara el respetuoso asombro con que Martino los examinaba por el espejo retrovisor. Pero, ¿de qué más podían acordarse? Tenían 7 años en el recuerdo y 7 años también en ese preciso instante. Otro silencio vino a invadirlos después de la canción. Se sentían algo abochornados, avergonzados, pero contentos. Fue Aldana quien lo llevó de nuevo a su vida presente con una que otra pregunta al desgalle. Molina confesó que su contrato de arrendamiento expiraba en 1 semana y todavía no hallaba otro apartamento para arrendar. No quiso aclarar que no lo hallaba porque no tenía un céntimo. Es inaudito, repuso Aldana maravillado. ¡Qué casualidad! Otra vez la casualidad, ¿te fijas? Es el mismo azar. El azar tiene que ver con la amistad. El azar gravita sobre los amigos como sobre las pasiones. ¿Puedes creerlo, Martino? Martino asintió vigorosamente por el espejo. Aldana siguió hablando. Me pidieron encargarme de una casa. La casa es de una amiga, Paquita Rincón, gran amiga, ¿entiendes? Yo mismo quisiera cuidársela, no puedo. Me voy esta noche a Miami y no me gustaría delegar esa responsabilidad en simples empleados. Un amigo es otra cosa. Lamento mi viaje a Miami porque me gustaría llevarte personalmente a la casa. Si quieres, le digo a Paquita que te la preste. Es por 1 año y con una sola condición, que no te olvides de regar las flores. Eso sí, te aseguro que hay muchas, muchísimas flores. Conozco bien esa casa. Tiene, por decirlo escuetamente, 3 casas. Las 3 sembradas de flores. No importa, dijo él, y quiso ocultar la emoción. Está de moda ese ejercicio, regar flores. Aldana se sonrió escudriñándolo, pensó él, adivinándolo ahora, tantos años después, o tal vez reconociéndolo incansablemente. Entonces alguien gritó afuera en Bogotá. El grito instauró un silencio glacial por un instante. El retumbo del grito desapareció. El Mercedes se abría paso en el tráfico insoportable. Le pareció que el grito era un mamá, no solo aterrador, sino insoportable por lo agudo. ¿Era mamá lo que el grito gritaba? Quiso compartir su duda con Aldana, pero este lo miraba desde el mundo, en tierra firme. Molina se recompuso. Solo pongo de mi parte una condición, dijo.
que Paquita Rincón no se aparezca por la casa durante el año. Si la casa será mi casa, durante un año será mi casa y de nadie más. Pero por supuesto, lo atajó Aldana, estarás a tus anchas, serás el dueño, y no necesitas llevar nada, hombre, solo tu cabeza. Ahora el Mercedes volaba por la avenida. Supo que Paquita era una viuda todavía joven, famosa diseñadora de modas, que se había ido a mejorar su inglés un año en Londres. Hay un estudio amplio, dijo Aldana, con libros y hojas blancas y buen vino, lo que conviene a un escritor, ¿cierto? Encontrarás un computador, no necesitas ropa. En los roperos de Paquita hay para 10 compañías de teatro, todo nuevo. No hay yo qué decir, ni siquiera tenía computador, lo había vendido, y usaba una máquina de escribir manual, cuyo viejo rodillo se atoraba a capricho. Se esperanzó, allí alumbraba la salvación. Martino, cuéntele usted, dijo Aldana, elevando la voz, y explicó a Molina, veloz, confidencial, Martino no es un conductor cualquiera, es ingeniero. La casa era un hotel, dijo Martino con locuacidad. Hoy es una mansión, ya verá, y no tendrá que preocuparse de los ladrones. Las rejas que la encierran están electrificadas. Tiene piscina cubierta, a puertas cerradas, con calefacción. Rejas electrificadas, piscina, se asombró Molina. ¿No será un sanatorio mejor? Pero piscina, durante un año, y solo hay que regar flores. Por un instante se imaginó orinando encima de flores, infinitamente. Son varias hectáreas de flores alrededor, siguió Martino. Podrá pasear. Hay un salón con equipo de música, desde Beethoven hasta Alejo Durán. Televisión, no, sala de cine. Hay víveres para más de un año, solo tienen que descongelar y a la sartén. Hay vodka en el congelador. No faltan los enlatados. Eso sí, también los pasillos y patios van sembrados de tiestos con flores y helechos de todos los colores. Violetas, orquídeas, zulias, bromelias, azaleas, geranios, astromelias. Pero hay una mesa de billar, no se aburrirá. Hay un gimnasio, muchos aposentos están vacíos, no tiene caso conocerlos. Si usted lo requiere, irá un equipo de señoritas exclusivamente dedicadas al aseo. Y muy lindas señoritas, acotó Aldana, y acabó de un sorbo su café. Y bueno, dijo, yo sí me creo con derecho a visitarte, ¿cierto? Tenemos de qué hablar. Claro que sí, concluyó Molina. Aldana aplaudió. Muy bien, dijo, ya mismo me comunico con Londres. De inmediato Martino extendió un teléfono. Molina tragó aire, oyó marcarse tintineantes los números interminables, oyó con toda claridad, mientras encendía otro cigarrillo, la voz feliz de Paquita, y oyó al fin que Paquita aceptaba, que él ni siquiera tendría obligación de conocerla. No tendrás obligación de conocerla, dijo Aldana, como si lo reconviniera, y colgó. ¿Te parece bien mañana?, preguntó, sin parpadear. Emplea este día en organizar tus cosas. Mañana Martino pasará por ti. ¿Te parece bien a las 7 en punto de la mañana? Martino te llevará a tu nueva casa, acabará de explicarte todo. Ten confianza con Martino. Mis amigos sin abuelo le dicen Martini, y él sirve. Tanto Aldana como su chofer lanzaron una rápida risotada. Notó que se detenían ante un centro comercial, ya en la calle 100, donde abundan los bancos y financieras. Aldana, de quien de pronto entrevió su perfil distante, frío, desconocido, consultaba sus roles. Fue en ese momento cuando comprendió que no sabía nada de él, de su trabajo, a qué se dedicaba. Aldana salía del Mercedes y le estrechaba la mano. Repetía que en 2 o 3 meses lo visitaría. Buena suerte con la casa, le dijo por último. Allí podrás escribir el resto de tu vida. Y echó a caminar sin volver el rostro. No le quedó mucho tiempo ese día. A duras penas cayó en cuenta que ni siquiera había preguntado en dónde quedaba su nueva morada, en qué barrio. Pero eso no era importante, sino irse y tener a dónde. Telefonó a los propietarios de su apartamento, una indulgente pareja de profesores, y les dijo que partiría al día siguiente. No fue difícil descubrir que se sentían felices al deshacerse de él. No hicieron preguntas. Sus pertenencias no eran muchas, ligero de equipaje, como aconseja el poeta. A la mañana siguiente, a las casi 7 en punto, en plena calle, su equipaje a sus pies, aguardaba la llegada de Martino en el Mercedes. Mientras se dedicó a pensar en Aldana. Todavía intentaba descifrarlo, su rostro, sus manos, sus gestos, su vestido. Lo escuchaba repetir sus últimas palabras. Allí podrás escribir el resto de la vida. Y se imbuyó en la misma sensación de extrañeza que lo había cometido esa madrugada, un sobrecogimiento como un oráculo que avisaba de algo. De un instante a otro se congeló como si tropezara con un recuerdo definitivo
que seguramente le había llegado en el sueño, o desde los sueños, y que no por eso dejaba de ser auténtico, real. El colegio, el kinder, Nilo, Aldana y él. La certidumbre, ahora más clara del pasado, lo escalofrió. Nilo Aldana no había sido precisamente su amigo, como creía. Estaba equivocado. Se pasó la mano por el rostro, estupefacto. El amigo con quien él salía del colegio y caminaba por todo Fontibón, el amigo inseparable era Riascos. Nilo Aldana era otro, era Nilo Aldana. Dios, se dijo en voz alta, el pobre Nilo Aldana de quien tanto nos burlamos, a quien tanto hice sufrir. Entonces lo vio, el más pequeño del salón, el desamparado, el renacuajo, y recordó en una fracción el remoquete, renacuajo, con que se designaba Nilo Aldana, el indefenso, hundido, encajonado en la taza del water, y Riascos y él hundiéndolo más por los hombros. Había tenido que soñarlo para volverlo a ver, tal y como era, su víctima. Contra Nilo Aldana se ensañaron hasta la costumbre, el pequeño, diminuto Nilo Aldana, qué par de ojos grandes, de sapo horrorizado. ¿Por qué no se acordó de eso tan importante? Y se respondió, porque no quise acordarme, porque en confusión no era capaz de acordarme. Y el remordimiento era mayúsculo. Si casi hasta lo matamos, se gritó, y no pude evitar reír por un instante, pero la risa murió en un gesto de alarma al recordar otra vez y con más detalle cómo Riascos y él perseguían sigilosos a Aldana hasta el baño, lo dejaban entrar a la caseta, lo entreveían bajarse los pantalones, bien, iba a cagar, y entonces abrían la puerta y lo sorprendían sentado, lo empujaban hasta cazarlo perfecto en la taza, su trasero embutido como el corcho en una botella, las pequeñas piernas al aire, por tantos esfuerzos que hacía no lograba levantar un milímetro, pues allí lo dejamos, qué bestias, lo sepultamos. Allí duró el resto de la tarde, nadie supo de él, nadie se preguntó por él hasta que la profesora Gloria Latorre lo buscó y lo encontró desmayado, empotrado en la taza. Su cara, Molina cerró los ojos, su cara lo paralizó como un relámpago desde el recuerdo. Su horror cuando lo dejaron encerrado, el grito de un niño, no me dejen, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y luego un mamá tan adolorido que los hizo reír. ¿Por qué? Se dijo, y culpó justificándose a esa perversión angelical que poseen todos los niños. Es evidente que Martino y el Mercedes nunca llegarán, pensó. Es su pobre venganza, pero venganza al fin, se dijo en voz alta en mitad de la calle sucia, desolada, y su alma y su sombra como si entraran a su nuevo hogar. Gracias. Muchísimas gracias, Evelio. Una pequeña parte de lo que es la escritura de Evelio Rosero acá en el Centro Cultural. Continuamos con Antonio García Ángel. Nació en Colombia, obtuvo un grado en literatura y otro en comunicación, ambos en la Universidad Javeriana de Bogotá. En 2001 publicó su primera novela, Su casa es mía. En 2004 fue elegido en el programa de maestros y discípulos de la firma relojera Rolex, lo cual le permitió contar durante un año con la tutoría de Mario Vargas Llosa, nada más y nada menos. En 2006 publicó su segunda novela, Recursos Humanos. En 2007 fue escogido como uno de los 39 escritores menores de 39 años más representativos de América Latina en el marco de Bogotá, capital mundial del libro. Publicó el libro de cuentos Animales Domésticos en 2010. En 2016 ganó otra beca para desarrollo de guión cinematográfico en Proimágenes por temporada baja, en compañía de Rafael Martínez. En este mismo año salió Declive, su novela más reciente. En 2017 publicó, en compañía del escritor Juan Carlos Rodríguez y el dibujante Keco Olano, la novela gráfica El taxista llama dos veces. Actualmente es editor del programa Libro al Viento. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos, y te dejo ya para que tú nos cuentes. Buenas noches, gracias por estar acá. Bueno, mi relación con el cuento ha sido o ha estado concentrada en el periodo en el que estuve escribiendo Animales Domésticos, y ahora he regresado al género porque estoy tratando de escribir Animales Salvajes,
como una contracara de este libro. Considero que el cuento es más exigente que la novela, porque yo creo que en medio de una novela puede haber una página mediocre, digamos, si tiene 200 páginas y la página 98 o 101 pues no es tan afortunada, pues puede estar apuntalada por 100 páginas a babor y a estribor que sostienen esa mala página, digamos. En cambio, una página mediocre en un cuento destruye el cuento. Es más exigente en ese sentido. Y bueno, y la poesía ya ni se diga, porque un solo verso, una línea, destruye un poema. Yo creo que un cuento puede tener una frase desafortunada y sin embargo refletar. Entonces me parece que es un género que requiere muchísimo respeto y que pues tiene grandes maestros. Y también considero que el problema de los libros de cuentos es que es lo que yo llamo como el efecto Ancheta. Por cara que sea o sea, uno le regalan la Ancheta más fabulosa, pues, y más elegante del mercado, y tiene la viuda de Chicó y el chocolate Mint y de todo, y por ahí siempre está metida la galleta Carnaval o una granadilla así medio maluca. Y a veces es como un milagro ese tipo de libros, de cuentos que tienen, no sé, como Bestiario de Cortázar, que son 8 cuentos perfectos. Y cuando uno se sienta a pensar cuál es el mejor cuento de Bestiario o hacer un sondeo, siempre hay diferentes posiciones frente al favorito, porque todos son muy, muy buenos. Y es difícil llegar a ese registro, pues, como Ficciones de Borges, como ese tipo de libros de cuentos en donde no se sabe cuál es el mejor ni se sabe cuál es el malo. A veces el arte del cuentista es saber esconder de la manera más decorosa la galleta Carnaval dentro de la Ancheta, que es su libro de cuentos. Y pues nada, el ejercicio del cuentista mío ha sido tratar de que no exista esa galleta Carnaval, ni ese tume por ahí así medio espichado que tiene toda Ancheta. Y pues si se da el caso de que exista, tratar de que en esa organización del libro de cuentos, en ese como recorrido que uno le plantea al lector, pues ese cuento pues no desdibuje tanto el conjunto. Y pues nada, es una especie como de epifanía afortunada cuando uno se le ocurre una idea para un cuento y se lanza a ella y se aferra a ella con uñas y dientes y logra que el resultado final se parezca bastante a la idea, porque las ideas pueden ser muy perfectas y a veces en la ejecución se malogran. Y bueno, nada, les voy a leer mi cuento. Se llama Bobby. Ayer fue el entierro de Bobby, el hijo de mi tía Esther. El pobre Bobby se salió de la casa, se perdió en el barrio y lo atropellaron en la avenida Roosevelt. Una contusión en la cabeza. Otra. La tía Esther estaba devastada, lívida,
embarada, callada. Pero nosotros fuimos los que más lloramos. Mi hermano mayor pasó primero y empezó a decirle al cadáver un montón de frases, de las cuales solo se entendía una y otra vez, como una letanía: lo siento mucho, de verdad. Luego se dobló frente al ataúd con los ojos cerrados. Yo estaba a su lado y no me atrevía a mirar dentro del cajón. Pero al final era inevitable. Bobby parecía dormido. Se le había suavizado el rictus que le deformaba la cara. Parecía normal. Mi hermano me dijo en voz alta mientras sollozaba: ¿te das cuenta de que fuimos nosotros los que lo matamos? Quise decirle que estaba equivocado, pero finalmente lo abracé y también me puse a llorar. Bobby era menor que nosotros. Era el que seguía de los primos. Primero nació mi hermano Miguel en el 70 y yo 2 años después. En el 77 nació Bobby. Luego vinieron Jimena y Francisco, los hijos de mi tía Yaya. En esa época mamá usaba un peinado al que le decían gatica, corto, liso y encocado hacia afuera. Papá aún tenía pelo y llevaba camisas de arabescos, sandalias y patillas largas. Vivíamos en la casa de San Fernando y ya existía el Zenit gris grandote en que veíamos los Picapiedra y Ultraman. La tía Esther, que era mayor que mi mamá, empezó a preocuparse porque se sentía quedada y ya nadie se iba a casar con ella. Fue entonces cuando se metió a la agencia matrimonial y conoció a un gringo inmenso, de ojos azules, que era técnico de una base militar ubicada en la isla de Kwajalein, en el Pacífico Sur. Se llamaba Robert Hinton y vino a visitarla en diciembre. Después de pasar Navidad con los abuelos y nosotros, Esther y él viajaron a Huanchaco, Ladrilleros, San Andrés, Cartagena, la Laguna de la Concha y el Santuario de las Lajas. Luego estuvo en Cali como un mes más. El gringo vio arenas blancas, vio mulatas y negras, comió zapote, chontaduro y mangoviche, dio de capaz y sancocho, contrató grupo vallenato y trío, trotó en el páramo, pescó, se emborrachó con aguardiente, hizo paseo de olla en Pance, bailó salsa en Juanchito e hizo el amor con la tía Esther. Recuerdo que mi tía de repente se puso gordísima. Robert regresó de Kwajalein, se casaron y se pasaron a vivir a una cuadra de nosotros, en una casa blanca y roja de 2 pisos, ante jardín y 2 patios, a la que pusieron aire acondicionado en todos lados. En noviembre nació Robert Hinton Ángel. Desde antes que naciera, el tío Robert ya le decía Bobby. Papá decía, riéndose, que podía volverse cantante de salsa y firmar como Bobby Ángel. A Miguel y a mí no nos dejaron visitarlo porque teníamos gripa. Hicimos una pataleta, pero al final se fueron sin nosotros. Esa tarde nos quedamos capturando chinches y echándoselos a un hormiguero que había en el patio de nuestra casa. Un solar de pasto chuzudo donde pasábamos las tardes. Se nos había olvidado el recién nacido, pero por la tarde vinieron papá y mamá y empezaron a comentar que el niño iba a ser grande, que había sacado los ojos azules del papá, que tenía el pelo mono y las cejas de la tía Esther. Esa noche, luego de que mamá nos rezó el bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y María concebida sin pecado original, cuando las luces ya estaban apagadas, Miguel me preguntó si ya me había dormido. Le dije que no. Me costaba dormirme porque el árbol que estaba en la calle proyectaba sobre la pared del fondo una sombra que parecía una cara. ¿Y no querés conocer al primito? Pues claro, pero primero se nos tiene que quitar la gripa. Y si no se nos quita y quedamos como papajao, entonces nunca lo vamos a conocer, dijo Miguel preocupado. Papajao era el abuelo Jairo, que vivía todo el tiempo estornudando, sonándose y carcajeando. La idea de quedarnos agripados para siempre me dio miedo, mucho más que la cara que se reflejaba en la pared. Recemos otro bendito y alabado para que se nos quite, le respondí, y rezamos. Esa noche soñé que el primo Bobby solo hablaba inglés y por eso no nos podíamos comunicar con él. Le pedíamos prestados sus juguetes, unos robots altísimos y sonrientes, pero él nos decía que no podía porque los robots solo entendían inglés. Al día siguiente, en el desayuno, Miguel preguntó si cuando volviéramos del colegio podíamos ir a visitar al primito. No, señores, ni se vayan a aparecer por donde estén. Ustedes todavía están apestados, dijo papá, muy serio.
y mientras nos hacía tomar unas pastillas que sabían a naranja y se llamaban azahuín. En el bus ya no volvimos a hablar de eso. Mi hermano se fue a sentar con los grandes y yo me hice adelante, al lado de una peladita que se quedó dormida en mi hombro y no me atreví a despertar. Tampoco nos vimos en el recreo, pues a Miguel le gustaba jugar fútbol y a mí me gustaba ir a donde Lupe, la vaca que estaba al otro lado del alambrado. Uno podía darle pasto con supervisión de las profesoras. De vuelta, en el bus, Miguel me dijo que nos bajáramos en la casa de la tía. A mí me dio miedo, pero acepté. El chofer del bus y la profesora que iba en el puesto de adelante sabían que a veces nos bajábamos allí. La casa que había comprado el tío Robert y donde vivía con la tía Esther y nuestro primito recién nacido tenía dos entradas. La principal y otra con barrotes que permitía ver lo que estaba al otro lado. Un callejón que iba a dar al patio de ropas, que a su vez comunicaba al patio trasero. Esa puerta era la que usaba Emperatriz, una muchacha de servicio negra y gorda que cocinaba muy rico y a la que todos llamaban Empera. ¿Y por qué no timbramos?, pregunté. Nos van a regañar. Miguel me dijo con un gesto que me quedara callado y empezó a mover el pasador hasta que abrió la puerta que permanecía sin candado de día. Entramos. Yo le susurraba que nos devolviéramos, pero Miguel no me hacía caso. En el patio trasero no había nadie, solo el radio de Empera que transmitía solución a su problema mientras ella hacía algo en la cocina. Pasamos al otro patio. Nuestra tía estaba en la sala del fondo con Robert, la abuela, mi mamá, la tía Yaya, que en ese entonces tenía por ahí 13 años, y la mamá de Robert, una señora vieja pero muy linda que había venido a visitarlos unos días antes. Conversaban y se reían. Entramos sin hacer ruido y caminamos hasta las escaleras. Subimos gateando por un ladito para que no nos vieran, para que no nos fueran a ver desde abajo. Yo estaba asustado. Si nos descubrían nos iban a castigar y se iban a poner muy bravos. Pero Miguel siguió hasta el cuarto de los tíos y yo iba tras él. El bebé estaba en una cunita que parecía forrada en papel regalo. Estaba dormido y parecía arrugado. De pronto sentimos pasos en el corredor y nos metimos debajo de la cama. Miguel, a mi lado, tan asustado como yo, me miraba y con el dedo en los labios me indicaba que no hiciera ruido. Vimos los tenis de la mamá del tío Robert, que caminaba con sigilo, echaba un vistazo y volvía a salir de la habitación. Cuando sentimos que ya la señora estaba de nuevo en el primer piso, salimos. Miguel me dijo, carguémoslo. Yo al principio le dije que no, pero cuando lo sacó de la cunita, el primo Bobby abrió los ojos, unos ojotes azules que nos miraron con tranquilidad y bostezó. Miguel se sentó en la cama con él. Tan bonito, susurré. Déjame cargarlo, déjame cargarlo. No, lo voy a poner otra vez, respondió Miguel. Pero yo no había corrido todos esos riesgos solo para que él lo cargara. Me dio rabia. Le dije que si no me lo dejaba cargar iba a decirle a mi mamá. Él me dijo que hiciera lo que quisiera. Yo se lo traté de arrebatar y cuando Miguel lo estaba quitando, lo acorrió contra el borde de la cama. El golpe sonó al mismo tiempo como una rama partiéndose y una piedra cayendo en el lodo. Nos miramos llenos de pavor. Bobby no lloró. Siguió con los ojos abiertos, pero no lloró. Cuando le miramos la cabeza tenía un hundido grande y triangular. La cabeza le había quedado como cuando papá chocó el carro y se le hundió toda la parte de adelante. Bruto, lo golpeaste, le dije a Miguel, cuidando de no alzar la voz. En ese momento Bobby empezó a llorar. Miguel lo puso de nuevo en la cunita y nos metimos bajo la cama. Mientras decía, ya voy, bebé, ya voy, mamá apareció. Lo cargó, dijo, ¡ay! Y se lo llevó para abajo. El corazón me latía con fuerza, estaba paralizado. Miguel me empujó. Salimos y caminamos con sigilo hasta las escaleras. Bajamos agachados y salimos al patio y luego al corredor. Los grandes, con el bebé, formaron al fondo una especie de discusión. Atravesamos el callejón y abrimos la reja. Salimos al antejardín y nos fuimos corriendo a casa. Allí nos abrió Carmen, la muchacha, sin hacer el menor comentario, porque nos hubiéramos demorado. Esa noche, cuando mamá nos estaba haciendo rezar para acostarnos, se puso a llorar. ¿Qué pasa, mami?, pregunté. Su primito Robert parece que está enfermo, respondió. Al día siguiente, cuando llegamos del colegio, nos dijeron que el primo estaba en el hospital. Todos los grandes estaban tristes, hablaban de desgracia y de que mi Dios, que es tan grande, lo iba a mejorar.
Había que mirar muy arriba para verle la cara al gringo, una cara roja y regordeta que a veces parecía de payaso, pero que se había puesto muy larga por esos días. Ya no nos decía jovencitos, ni nos cargaba en los hombros, ni nos daba esas galletas cuadradas que le mandaban de allá. Vimos al primo Robert cuando salió del hospital. Tenía 2 meses y medio. Nunca aprendió a hablar. Babeaba y se le salían los mocos. Se quedaba mirando al infinito durante horas sin decir nada. Su juguete preferido era un plato rojo de plástico al que le daba manotazos para verlo moverse en el suelo. El tío Robert, una noche, borracho, lo rompió. Bobby iba a ser espigado, apuesto, tan inteligente como su papá. Iba a ser de quien se iban a enamorar las niñitas de la cuadra. El amor platónico de Jimena, la hija de la tía Yaya. Seguro que iría a estudiar en una buena universidad y luego sería famoso o tendría mucha plata. Los crespos rebeldes, los ojos azules y su estatura estaban ahí, pero él era como el escombro sucio de un gran palacio. La culpa de todo se la echaron en Vera, quien por poco termina en la cárcel. Mi tía Esther se volvió una señora amargada y rezandera y lo quiso mucho. Lo amó como se ama a un hijo bobo. El gringo se volvió hosco, se entregó la bebida y al final se fue a Fremont, California, a trabajar en algo de computadores. No volvió a aparecer, ni a escribir, ni nada. Ni siquiera vino al entierro. Miguel y yo nunca hablamos de eso. Jamás cruzamos una palabra. Bastaba ver a Bobby con su cara de idiota, mirando hacia la nada, mordiendo algún juguetito de plástico de los que le compraba la tía Esther. Bastaba verlo cuando íbamos a la finca de Papajao y él se quedaba como un ente tirado en el pasto y había que impedir que empezara a comer puñados de tierra. Bastaba que mamá o alguien lo mencionara para que con una mirada Miguel y yo encontráramos esa culpa compartida y sin palabras que por fin se rompió ayer frente a su ataúd. Muchísimas gracias, Antonio, por tu cuento. Continuamos ahora con Andrés Mauricio Muñoz. Andrés Mauricio Muñoz nació en Popayán en 1974. Es autor de los libros de cuentos Desasosiego Menores, Premio Nacional de Cuento UIS 2010 y Un lugar para que rece Adela, Universidad de Antioquia en 2015, el cual ha sido recibido con entusiasmo por la prensa y la crítica. Ganador de los concursos nacionales de cuento Libros y Letras 2006, Premio Fundación Gilberto Alzate Avendaño 2007, el TEU en 2008. Seix Barral publicó en 2016 su novela El último Don Juan. Textos suyos han sido traducidos al árabe, al alemán, francés e italiano y han sido publicados en antologías de Colombia, España y México. Su más reciente libro de cuentos, Hay días en que estamos idos, editado por Seix Barral en 2017, fue seleccionado por el 4º Premio Biblioteca Narrativa Colombiana como uno de los 3 mejores libros de 2017. Muchísimas gracias, Andrés Mauricio, por acompañarnos y cuéntanos. Muchas gracias, Margaret, y muchas gracias también a los compañeros que están aquí en la mesa. Gracias a ustedes por estar acá, por acompañarnos. Bueno, la relación que yo tengo con el género del cuento es una relación bastante entrañable, es un género que me fascina, me encanta leer cuentos, y aunque tengo una novela publicada que es El último Don Juan, y aunque actualmente estoy escribiendo una nueva novela, de las 4 publicaciones que tengo hasta el momento, 3 son libros de cuentos. Yo usualmente, y esto lo he dicho en otros eventos, yo no suelo pensar en géneros, no suelo pensar en voy a escribir una novela o voy a escribir un cuento o un libro de cuentos. Sencillamente me gusta pensar en historias, me gusta pensar en personajes y me gusta desarrollar una relación muy estrecha con esos personajes, conocerlos, saber cuáles son sus abatimientos, sus aflicciones, empezar a convivir con esos personajes y en ese proceso de ir articulando la historia que surgió a raíz de una imagen que veo en la calle, o que surgió a raíz de un pensamiento, de algo que siento, de algo que me impactó en el momento de articular esa historia con ese personaje con el que he convivido, ahí es donde empiezo a darme cuenta si es un cuento el que me sirve para llevar eso al papel o si es una novela, pero eso ya me pasa al final. Al comienzo conmigo solo pienso en personajes, solo pienso en historias.
Mi primer libro se llama Desasosiegos Menores. Siempre me ha gustado como tocar el tema de la cotidianidad, ¿no? de esos afanes del día a día, de esos abrumos contemporáneos, de esos agobios que surgen por el solo hecho de levantarse, de ir a la oficina, de ir al colegio, a la universidad, de tener amigos. Entonces el primer libro se llama Desasosiegos Menores y habla sobre eso, sobre esas pequeñas desazones, esas pequeñas angustias en la vida de la gente que no suponen cambios radicales, pero que sí tienen como una especie de duendecito que se para en el hombro y le dice, oiga, ¿se acuerda que a usted esto lo afecta? ¿Se acuerda que a usted esto lo atormenta? Después vino Un lugar para que rece Adela, que llevaba como el subtítulo Cuentos de despojo, y nuevamente ahí traté el tema de los despojos cotidianos, no hablando de despojos de tierras o despojos viscerales, sino esos pequeños despojos a los que nos somete la vida, que nos roba una ilusión, que nos roba un pensamiento, que nos roba algo, y que los personajes tienen que sobreponerse a eso, porque la vida sigue, y como decía hace poco, no importa cuán abatidos estemos, hay que levantarse, hay que ir al trabajo, y hay que seguir existiendo. En este libro, que es el último, que es Hay días en que estamos idos, quise también tocar un poco ese tema de la cotidianidad, pero quise incorporar como en una especie de elementos disruptivos a esas historias que me permitieran someter a los personajes a una atención más fuerte, que me permitiera conocerlos más. Entonces esa es la forma como empezó a articularse este libro de cuentos. Y ya para terminar y leerles algo, siempre me ha gustado pensar mis cuentos alrededor de un concepto que subyace, alrededor de un hilo conductor, de una idea. Entonces, sea el desasosiego, sea el despojo, y en este caso son como esos días que yo lo sentía así, en que estamos idos, donde uno dice, bueno, tal vez hoy no fue buena idea levantarse, tal vez es el momento de rendirse, pero no nos podemos rendir porque la vida sigue. Entonces, estos cuentos tienen una particularidad, es que son muy largos, son 6 cuentos, pero son generalmente largos. Entonces yo lo que voy a hacer es leer la primera parte del primer cuento, ¿ya? Y espero pues que si quedan enganchados, pues después busquen el libro y bueno, se queden un poco antojados. Entonces voy a leer una pequeña parte de ese primer cuento. El cuento se llama Lore, el niño no aparece. Cuando Lore pasó al teléfono, su voz era festiva. Entonces comenzó, como solía hacer, a desparramar en la llamada todo lo que tenía por decir. En un principio me puso al tanto de que había conseguido un lugar para alquilar los trajes que usaríamos en la boda de Tatiana. Tienen unos vestidos divinos, decía con entusiasmo, si vieras cómo vamos a quedar de lindos. Estaba tan aturdido que no supe cómo contener la avalancha, tal vez porque no sabía muy bien qué decir, pero también porque yo mismo no entendía lo que sucedía. Pero al cabo de unos segundos la interrumpí. Lore, le dije, Lore, repetí, el niño no aparece. Llegó a la casa 20 minutos después. Estaba agitada y me pareció que en el camino cientos de hipótesis la habían acechado sin ningún tipo de clemencia, lo cual no era normal en ella. Cuando había tratado de explicarle por teléfono lo que estaba pasando, no comprendió nada, pese a que acudía a toda la pedagogía de la que era capaz cuando discutía con ella. ¿Cómo así que no aparece pero me habla?, preguntó en el teléfono luego de haber hecho una pausa en la bocina como para organizar dentro de su cabeza lo que acababa de escuchar. No aparece, así como te lo digo, pero escucho su voz en alguna parte de la casa. Le dije un poco exaltado. Parece que está en el estudio, como si se hubiera metido al cielo raso o algún resquicio oculto en medio de las paredes. Esto es absurdo, me dijo. Parece que has estado tomando, Gerardo. Mal que sea así, me dijo, porque prometiste que no lo volverías a hacer y llevas más de 2 años en completa abstinencia. Tuve que contarle con más detalle la cronología de lo sucedido para que comprendiera que, aunque a mí también me parecía absurdo, las cosas eran tal cual como se las estaba contando. Había terminado una reunión en la oficina bastante estresante, la cual me llevó a decidir que no quería saber más de asuntos laborales y me marché para la casa. Pero antes de salir llamé a la empleada y le pregunté si el niño ya había llegado del colegio. Me contestó que sí, que había llegado, que la ruta había demorado más de lo normal, que tuvo que esperar casi 1 hora en la portería del conjunto. Está jugando arriba con sus juguetes, dijo después. Entonces pensé que me oxigenaría un poco jugar pelota con él en el parque del conjunto. Además, a Juan se le encantaba. Subí trotando las escaleras haciendo rebotar la pelota, convencido de que esto lo haría salir corriendo a recibirme, cogerme de la mano y llevarme a rastras para el parque. Sin embargo, Juan se siguió jugando con sus naves de Star Wars, hablando como el maestro Yoda, Luke Skywalker o cualquiera de estos personajes de los que siempre me contaba antes de acostarse, con una devoción esmerada y genuina.
Abrí la puerta de su habitación, estaba vacía. El halcón milenario y los muñecos que le habíamos comprado hacía tan solo unas semanas estaban dispuestos sobre la cama, a la espera de una cruenta batalla. Juanse, mi amor, dije, mirando hacia las gradas que conducen al tercer piso. Ven, que llegó tu papá. En ese momento escuché su voz como si saliera del medio de las paredes o del cielo raso. Hola, papá, me dijo con un tono inflexible, despreocupado, como aquellos a los que apelaba cuando estaba sentido por alguna de sus frustraciones cotidianas. Caminé hacia el estudio, pero solo vi mis libros revueltos, tirados sobre el sofá sin que nadie los hubiera vuelto a organizar en las estanterías. Entré a la habitación de huéspedes y me encontré como siempre, es decir, la cama perfectamente tendida, un par de revistas sobre la mesita de noche, una caneca para la ropa sucia y el televisor apagado enfrente de la cama. ¿Dónde estás, hijo? No te veo. Aquí, dijo Juanse, sin ningún tipo de énfasis. ¿Aquí dónde? Repetí, un poco molesto. Aquí, jugando con los juguetes que me compraste. Cuando dijo esto último, una suerte de vacío me habitó. La razón es que su voz tenía una cadencia extraña, como uno de esos tonos vagos y dispersos que sin pudor anuncian las tragedias al otro lado de una línea telefónica en alguna madrugada. ¿Aquí dónde, corazón?, le pregunté, con mi voz entrecortada por los nervios. Aquí, contestó, solo que no sé dónde es aquí. De inmediato llamé al empleado y le pedí que me ayudara a buscarlo. Mientras entrábamos y salíamos de los cuartos, nos agachábamos para mirar debajo de las camas, esculcábamos en los armarios y vaciábamos las canastas de la ropa. Rosaura me contó que hasta hacía tan solo unos minutos lo había visto cruzar por la sala con todos sus muñequitos en la mano. Le pedimos que hablara más fuerte, que tratara de ubicarse, pero Juan se decidió guardar silencio y no volver a hablar. Por momentos traté de calmarme, detuve la búsqueda con una mano en alto para que Rosaura, que también lucía angustiada, me ayudara a pensar. Hicimos un inventario de los lugares de la casa, repasamos cada uno de nuestros desplazamientos y tratamos de concentrarnos en la parte de donde, me parecía, había provenido la voz. Después tiré todos los libros al piso y acto seguido empotré la biblioteca de la pared buscando algún tipo de pasadizo que hubiéramos pasado por alto cuando compramos la casa. Lore me miró con los ojos muy abiertos. Recuerdo que sus pupilas se movían con bastante excitación. El peso de su expectativa parecía a punto de aplastarla. La miré por algunos segundos como quien se dispone a confirmar una desgracia, pero después moví la cabeza hacia los costados diciendo que no, que el niño no aparecía. Lore subió corriendo las escaleras, la seguí, asistido por una repentina esperanza de que ella lograra resolverlo todo, porque desde que nos casamos advertí de inmediato su habilidad para solucionar los problemas de la manera más práctica. Lore no era una mujer que bajara los brazos en señal de rendición sin haberse batido en la arena. El agobio que a mí me visitaba con facilidad, a ella le evadía con soltura. Cuando el niño estaba pequeño varias veces entré en pánico porque se atoraba. En cambio Lore lo sostenía en sus brazos y lo miraba fijamente. Espera, decía, él mismo va tosiendo hasta que se desatore. O si algún enrojecimiento o erupción en la piel le aparecía, me abrumaba la posibilidad de que fuera una infección o una bacteria peligrosa y procuraba salir para la clínica sin importar la hora. Lore, mucho más cauta, analizaba el pedazo de piel afectada, luego lo rozaba con los dedos y decía, está reseca la piel, ahora le untamos cremita. Así era con todo, de tal manera que mi mejor opción no era otra que dejar mi angustia en sus manos. En el segundo piso comenzó a decir, Juanse, amor mío, sal, que nos tienes preocupados. Veníamos al centro comercial, acompáñame a comprar unas candonguitas. La respuesta de Juanse se escuchó con nitidez, no puedo, mamá, no quiero. Caminamos hacia el estudio. Lore entró, pero levantó su mano para detenerme, al tiempo que miraba todo el caos que había generado mi búsqueda. Después me hizo un gesto para que me alejara. La vi sentarse en el piso, armada de paciencia. Entonces bajé al primero y desde ahí escuché cómo le hablaba. Le preguntó cómo le había ido en el colegio. Juan se pareció entusiasmarse porque su voz recuperó su énfasis y comenzó a contarle que Fede y Valeria no lo habían dejado jugar con ellos durante el descanso. Parece que están bravos conmigo, le dijo. Así había sido casi siempre. Desde que Juan se comenzó a hablar, entre ellos se instaló una complicidad de la que me sentía al margen. No quiero decir que no me hicieran partícipe, pero sí que en aquellos momentos me sentía como si fuese un fisgón que escucha lo que no le corresponde. Lo mío con él era más de jugar, atacarnos de risa por unas magias estúpidas a las que me entregaba con el rigor de un mago curtido en el ilusionismo, transarnos en feroces luchas en la cama o batirnos a los almohazos hasta que alguno implorara un poco de indulgencia. Competíamos como si fuésemos niños de no más de 5 años. Aunque Juan se los tenía, yo asomaba mis narices en el cuarto piso, sorprendido de lo canario y ruin que puede ser la vida cuando se esmera en aviejarnos. Que yo fuera su padre nunca fue un impedimento para derrotarlo varias veces hasta que a él no le quedaba más remedio que llorar.
En momentos así, cuando las lágrimas escurrían por sus mejillas, Juan se pensaba solo en Lore, la buscaba por toda la casa y al encontrarla se arrojaba a sus brazos. Cuando llegaba del colegio, si pretendía que me contara algo, se volvía muy parco conmigo. A ella, en cambio, le refería todos los sucesos de su jornada con mucha aplicación en los detalles. Si se sentía triste, recostaba la cabeza en sus piernas para que ella lo acariciara. Si le dolía la barriga, le encantaba que Lore se la masajeara. Cuando estaba cansado, se despaturraba en la cama junto a ella. Luego comenzaban a hablar de películas, programas de televisión o álbumes que llenaban juntos. Entonces yo bajaba al estudio, cogía un libro y me ponía a leer hasta que me dormía. Cerré mis ojos y los escuché hablar. A veces entendía lo que estaban diciendo. Sin embargo, por momentos solo me llegaban susurros. Se me hizo extraño que Lore no le preguntara dónde estaba, pero aún así confié en que estaba haciendo lo correcto, porque en ese tipo de situaciones críticas ella era de lo más atinada. Varios minutos después escuché que le pidió que saliera. Juan se negó, aunque lo hizo con dulzura. No, ma, no puedo, además que acá está chévere. Lore asumió un tono de reproche mesurado pero intimidante, de esos a los que apelaba cuando el niño se rehusaba a comer o a acostarse por las noches. Pero Juanse, imperturbable, le contestó con serenidad que no podía, que no quería, que lo dejaran un rato porque necesitaba estar solo. De alguna manera parecía como si su confinamiento lo blindara de la posibilidad del castigo, dotándolo de una seguridad inusitada. Al cabo de unos minutos Lore bajó, se quedó mirándome y luego pasó su mano por la cara desde la frente hasta la barbilla, aplastando su nariz. Quiso saber lo que yo pensaba al respecto, pero no supe qué decirle. Durante el tiempo que estuvieron hablando traté de construir alguna hipótesis medianamente sensata, pero no pude. Fue entonces cuando propuso golpear las paredes y los espejos, buscando algún sonido hueco que revelara algún pasadizo. A Juanse siempre le había gustado esconderse, es decir, taparse con cojines, meterse debajo de una cama o camuflarse con la ropa dentro de un armario. Le divertía comprobar cómo lo buscábamos. En aquellas ocasiones siempre supimos dónde estaba, pero hacíamos el deber de recorrer toda la casa llamándolo con desespero fingido hasta que lo encontrábamos. Entonces se moría de la risa y corría de nuevo para buscar otro escondite. Y con este fragmento ya termino. Tomé una escoba. Lore desprendió el palo de un recogedor y comenzamos por las paredes del primer piso. Dábamos golpecitos y aguardábamos unos segundos. Nos mirábamos como una forma de intuir en el otro algún tipo de sospecha. Entre los dos alternábamos los golpes. Lore tocaba el piso, yo la pared. Lore golpeaba con sus nudillos los espejos de los baños, después yo el cierrorrazo. Lore daba manotazos sobre los azulejos mientras yo ponía mi oreja en el suelo. En esa sucesión de golpes se fue escurriendo la tarde hasta que llegó la noche. Ahora sí, los dos equiparados en angustia. Comencé a gritar, aferrado a la ingenuidad de que Juanse, intimidado, saliera de su escondite. Juanse no contestaba. Lore me dejó hacerlo, pero unos segundos después me abrazó y me suplicó un poco de paciencia. Me tomó de la mano y me llevó hasta la sala. Luego nos abrazamos y lloramos juntos hasta que Lore decidió que lo mejor era acostarse. Tal vez nuestra indiferencia, pensó, lo haría recapacitar. A lo mejor al otro día lo encontrábamos durmiendo en su cama, muy bien arropadito. Y después sigue. Muchas gracias. Gracias, Andrés Mauricio, por tu cuento. Los invitamos a que se animen y compren el libro y lean. Ya son 6 cuentos, ¿verdad? Son 6 cuentos. Ok, que terminen este y continúen con los que quedan. Finalizamos con Juan Cárdenas. Juan Cárdenas nació en Popayán, departamento del Cauca, en 1978. Es escritor y traductor. En el año 2006 publicó el libro Carreras Delictivas. En 2008 recibió una beca de creaciones de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Formó parte de la antología Madrid, con perdón, de 2012. Ha publicado varios relatos en revistas de literatura y ejerce como crítico de arte en Arte Contexto. Es autor de Zumbido en 2010, Los Estratos en 2013, novela con la cual obtuvo premio Otras Voces, Otros Ámbitos, otorgado a la mejor novela de culto. Ornamento en 2015 y El Diablo de las Provincias en 2017. Juan Cárdenas, muchísimas gracias por acompañarnos y léenos por favor tu cuento. Hola, voy a ir así rapidísimo también, para no aburrirlos mucho. Solamente comentar un par de cosas. Bueno, la primera es que tengo una relación conflictiva con el cuento. En efecto, publiqué un libro de relatos en el 2006, nunca volví a publicar relatos en el libro porque tengo precisamente una relación muy difícil. Es, como decía Toño, uno de los géneros más jodidos, más exigentes.
Lo que pasa es que a mí, a diferencia de Toño con Lancheta, a mí no me gusta, digamos, mis cuentos no son la parte buena de Lancheta, sino que están hechos solo con la granadilla pocha, con la galleta carnaval, con la chuspa esa que queda ahí suelta, con la canasta vacía, es decir, lo cual por supuesto me pone, o trato de ponerme a través de ese gesto de trabajar con los materiales menos nobles, con los materiales plebeyos, pues en una tradición larga que pues, si quieres la podemos remontar hasta el collage moderno que se hacía con pedacitos de cajitas de fósforos y con pedacitos de periódico, etcétera, pues hasta el arte pop que se hacía que pintaba latas de tomate barata, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente el cuento es un género jodidísimo, muy difícil, y lo es precisamente porque curiosamente es un género que si dominas unas determinadas técnicas, unos determinados recursos, puedes más o menos zafar, terminas haciendo un cuento que más o menos está bien. Pero lo que salva el cuento de la vulgaridad, yo creo, o de la vulgaridad de sencillamente dominar unos recursos, es su relación con el misterio, ¿no? Con un misterio. Quería leerles una cosita muy mínima que es de Gershom Scholem, es un estudioso del judaísmo. Tiene 4 líneas esto y quizás es mejor que lea esto que ya mi cuento, pero bueno, también vas a hacer las dos. Dice Scholem, ¿no? Cuando el Baal Shem, el fundador del hasidismo, debía resolver una tarea difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba. Cuando una generación después el Maggid de Maastricht se encontró frente al mismo problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, pero debemos pronunciar las oraciones. Y todo ocurrió según sus deseos. Una generación después, Rabbi Moshe Leib de Sasov se encontró en la misma situación, al bosque, y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero conocemos el lugar en el bosque y eso debe ser suficiente. Y en efecto fue suficiente. Pero cuando transcurrida otra generación, Rabbi Israel de Rishon tuvo que enfrentarse a la misma tarea, permaneció en su castillo, sentado en su trono dorado, y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no somos capaces de recitar las oraciones y no conocemos siquiera el lugar en el bosque. Pero de todo esto podemos contar una historia, y una vez más, con eso fue suficiente. Eso como pequeña teoría del cuento. Voy a leer un relato que si se les está haciendo muy largo o se me está haciendo muy larga a mí la lectura, pues lo corto. Es un relato que hice hace poquito, que se llama El pájaro. Día 1. Antes que nada, voy a comentar lo que sucede con el pájaro. No vaya a ser que me olvide. El pájaro viene todas las tardes cuando el sol empieza a ponerse, un sol líquido de queso cheddar, rodeado de nieblas mohosas que brotan de las ramas azules de los pinos muertos. Después de revolotear un rato, el pájaro se posa y picotea los pedazos de carne envenenada que, siguiendo las instrucciones del ente gestor, le dejamos en la tapia para traerla. Es un pájaro negro, ni grande ni chico. Con su afilado pico de goma rosada recoge los pedazos de carne y los engulle haciendo gestos exagerados. Mi mujer y yo esperamos a que el veneno haga efecto, o sea, esperamos a que el pájaro se intoxique y muera. Pero esto no sucede nunca. El veneno no lo mata, lo hace hablar. Y el pájaro habla con una voz que suena como algo grabado en una cinta muy antigua. Hemos discutido durante horas sobre el origen de esas voces, porque no es una sola voz, son muchas voces. Mi mujer ha oído decir que algunos pájaros son capaces de imitar a otros animales y opina que son voces de mucho antes, de otro tiempo, de cuando todavía existían los seres humanos. El canto de este pájaro sería un vestigio, uno de los pocos que aún conservamos, una prueba de que antes de nosotros hubo otra especie parecida, capaz de hablar y de producir pensamientos. Esa especie desapareció misteriosamente del planeta y los científicos no saben cómo interpretar la escasa evidencia disponible. Por eso tampoco sabemos de dónde venimos nosotros, de qué animales descendemos. Los relojes se reiniciaron en algún momento, dice mi mujer, mirando hacia los pinos muertos como si supiera algo que los demás no sabemos. A mí me da miedo que el pájaro no se muera, que el veneno no haga efecto, como si ocurre con los demás animales que vienen a nuestro patio.
Los folletos del ente gestor en eso son muy enfáticos. El peligro de contagio es muy alto. Todo animal debe ser exterminado. Cuando el pájaro se cansa de hablar, una vez que se ha comido el último pedazo de carne envenenada, alza el vuelo y nuestro bebé llora desde el interior de su capullo de seda azul y roja, donde sigue incubándose. El llanto y la partida del pájaro están sincronizados de algún modo, pero no es posible saber si existe una relación causal o si se trata solo de una coincidencia en el tiempo de dos eventos inconexos. Ya nos han prometido que nos evacuarán, como hicieron con los primeros. Iremos, si todo sale bien, a un planeta nuevo. Entre tanto, esperamos, sin hacer mayor cosa, y somos razonablemente felices. Algunas noches paseamos por el barrio o por el bosque de pinos muertos. De vez en cuando vamos a bailar. El ente gestor nos dice que nuestra casa será la garantía que nos permitirá tener una vivienda similar en el lugar donde nos realojen. Las leyes de propiedad en eso son estrictas. Día 2. Hoy vinieron las inspectoras a examinar al bebé. Normalmente solo revisan el exterior del capullo. Comprueban que no haya fugas de baba, que los pétalos carnosos de seda mantengan su textura y color. El contraste de azul y rojo debe ser muy preciso y se mide con un aparato que capta las longitudes de onda específicas. Una mínima variación del tono pondría en riesgo la vida del bebé. Hoy, sin embargo, una de las inspectoras se enfundó el brazo en un guante de látex y lo metió hasta el fondo del capullo a través de la vulva superior. Cuando terminó de esculcar, puso cara de preocupación. ¿Han notado algo raro?, preguntó. Y yo me apresuré a contarles lo del pájaro, aunque no les conté todo porque mi mujer me pellizcó la pierna para que cerrara la boca. No alcancé a decirles que el animal hablaba, por ejemplo, pero sí que nuestro bebé lloraba cuando el pájaro se iba volando cada tarde. No comentaron nada, solo anotaron cosas en las planillas oficiales y anunciaron que en los próximos días vendría un exterminador a ocuparse del pájaro. Mi mujer se enojó conmigo. Dijo que mi imprudencia podría habernos costado un aplazamiento en la lista de evacuación o quién sabe si algo peor. No me habló en el resto del día, hasta que llegó la hora de la puesta de sol y la visita del pájaro, que hoy estuvo especialmente parlanchín. Habló con su voz habitual de cinta magnética antigua, sobre las ruinas de una ciudad en medio de un bosque. Habló de un jardín en el corazón de las ruinas. Habló de un árbol cargado de frutos dorados en el corazón del jardín. Esas imágenes debieron de excitar a mi mujer, que me empezó a acariciar los genitales. Así se fueron desplegando y enredándose las antenas y cavidades y alveolos, y así se derramaron por el suelo nuestros jugos. El pájaro nos observó mientras tanto y dijo con su voz grabada: cada cual debe conocer su condena y no confundirla con la condena de los demás. Ni siquiera dejamos de acoplarnos genitalmente cuando el bebé comenzó a llorar. El sexo mitiga la impaciencia. Día 3. Damos un paseo en bicicleta cuando cae la noche. Salvo nosotros y otras 3 familias, todos en nuestro barrio han sido evacuados. El ente gestor ya ni siquiera se molesta en encender el alumbrado público y no resulta muy agradable andar así, casi a oscuras. Mi mujer propone una excursión más larga, bajar de la colina, internarnos en el bullicio de la ciudad, aunque lo de bullicio es un decir, algo que sirve solo para marcar un pequeño contraste entre la desolación absoluta de nuestro barrio y las calles casi vacías del centro, donde al menos hay 1 o 2 personas por cada cuadra. Paramos en una tienda de licores y compramos cigarrillos baratos, de los que se hacen con alas de polilla. A mi mujer le gustan más que los cigarrillos finos porque te marean un poquito y te ponen locuaz. Andar en bicicleta con ese mareo es divertido, nos reímos a carcajadas. A falta de mejores planes, terminamos en el club bailando. Hay pocas parejas en la pista y el espacio se ve gigantesco. El eco profundo de la música hace que nuestras sacudidas pierdan sentido. Bailar así, con el club vacío, sin el calor de una multitud, es un poco ridículo. Mi mujer acaba comiéndose los cigarrillos, así pega más fuerte. Yo me quedo en la mesa descansando un poco, pero ella no, ella quiere bailar. Al cabo de unos minutos, la veo genitalizando con una pareja vecina. Las antenas de los 3 forman una hermosa y sutil ramificación que bajo el efecto de las luces de colores empieza a florecer. Pronto una nube lechosa de esporas iridiscentes se riega por el espacio. Un tipo que lleva unas bebidas a su mesa atraviesa la pista a toda velocidad y se resbala en los dulces jugos seminales derramados en el suelo.
Cae de culo antes de dar una voltereta fabulosa. Los bailarines lo ayudan a levantarse entre risas. La nube de esporas, como un riachuelo rojizo con chispitas de muchos colores, se impregna en todos los cuerpos y altera la consistencia del aire, de modo que la música empieza a sonar más despacio. Mi mujer vuelve a la mesa, todavía con las antenas desplegadas y goteantes. «Eres una buena mujer», me dice ella, masticando sus cigarrillos con un desdén que solo puedo describir como masculino. «Siempre te portas bien, aunque a veces eres muy imprudente. Ayer cometiste un error muy grave con las inspectoras. ¿Me perdonas?», digo, y ella dice que sí, que me perdona, que lo importante es aguantar y pasarlo bien mientras llega el momento de la evacuación. «Soy tuya», le digo, y ella, displicente, contesta que también es mía, de mi propiedad. El aire está tan denso y pesado que la música avanza con mucha dificultad y los bailarines se mueven muy despacio, lentísimos. ¿Sigo o corto? Día 4. Acá son 6 días, son días cortos, días colombianos. Hoy al mediodía nos sentamos a la mesa del patio y abrimos unas latas de conserva, moscas, hormigas culonas, unos gusanos en salmuera, comida apropiada para la resaca, con mucha proteína. «He estado muy rara en los últimos días», dijo mi mujer, inopinadamente. «Quiero ofrecerte mis más sinceras disculpas». Y al cabo de un largo silencio en el que solo se escucharon la masticación y las succiones alimentarias, ella añadió: «Me dejé afectar por el pájaro, por las palabras del pájaro». Menos mal que en la tarde vino el exterminador del ente gestor a acabar con el problema. Primero tuvimos que rellenar unos informes. Esa parte fue engorrosa porque el exterminador perdía la paciencia con mucha facilidad y se irritaba con nuestras preguntas. Luego nos pidió que le enseñáramos el frasco donde guardábamos el veneno. Estuvo un buen rato haciendo pruebas con el líquido en unos tubos de ensayo. Finalmente concluyó que nuestro veneno era óptimo y cumplía con la normativa del ente gestor. «Si no funciona es porque hay algo raro con el animal», dijo. Estuvimos esperando en el patio hasta que el pájaro, cumplido, llegó con la caída del sol. Mi mujer se excitó al verlo posarse sobre la tapia. Vi cómo se le abrían los ojos que ni 2 galletas de chocolate derretido. Vi cómo se esforzaba para que no se le notaran las antenas. El exterminador, pendiente de su acecho, no se daba cuenta de las unidades de mi mujer. Entonces el pájaro picoteó los pedazos de carne envenenados y, como cada tarde, habló con su voz de grabación antigua. Recordó de dónde venía: la ciudad en ruinas, con el jardín en pleno centro. «Hago mi nido en un árbol que da frutos dorados. En el corazón de la ciudad en ruinas», dijo el pájaro. Mi mujer, arrebatada por las imágenes, quiso saber cómo eran esas ruinas y, sobre todo, a qué sabían los frutos. Hacía siglos que no existía algo así como un fruto comestible. En los museos solo se conservaban algunos fósiles, y por eso sabíamos de su existencia pretérita. El pájaro siguió hablando. Los frutos caen al suelo y nosotros dispersamos las semillas por doquier, en nuestros dorados excrementos. Dicho esto, como demostrando con hechos lo que acababa de decir, el pájaro alzó un vuelo breve y rasante para que sus defecaciones se regaran bien por todo el patio. El exterminador aprovechó esa circunstancia para derribar al animal con un zarpazo certero. Desde el suelo el pájaro hizo un último intento de levantar el vuelo, pero no fue capaz. Tenía una ala rota. Ahora solo podía caminar torpemente, batiendo su ala buena con desesperación, y nos miraba sin entender lo que ocurría. Con ayuda de una escoba, el exterminador acabó su tarea. Luego metió el cadáver del pájaro en una bolsa de plástico negra. Yo sentí alivio. Mi mujer, en cambio, estaba horrorizada. El bebé, para nuestra sorpresa, no lloró esta vez y yo me lo tomé como una señal de advenimiento de mejores tiempos para todos. Mientras terminábamos de llenar el papeleo del cumplimiento del contrato de exterminio, nos sentamos los 3 a tomar unas bebidas terrosas. Mi mujer no podía disimular la conmoción, así que yo intenté darle charla al exterminador para mantenerlo distraído. Le pregunté para cuándo tenía fecha de evacuación y él, encendiendo el cigarrillo de polillas que le ofrecí, sonrió con una mueca sarcástica que me heló la sangre. «A la gente como yo no la evacúan, señora», dijo. Yo lo miré atónita. Obviamente estábamos ante un bromista, ante un cínico. «¿Y a sus mercedes para cuándo?», preguntó en el mismo tonito. «El próximo año», contesté tajante. «Nos vamos en la tanda siguiente». «Qué buena suerte», dijo, soltando una bocanada de humo. «A los que son como yo no nos van a realojar nunca». «No diga eso», lo reprendí. «En serio», siguió, «nos lo comunicaron en una circular hace 2 meses».
Lo lamento mucho, fue lo único que pude responderle. Mi mujer, que había estado callada todo ese rato, le preguntó si no le daba rabia, si no le daban ganas de hacer algo contra el ente gestor, y el exterminado se encogió de hombros. No sirve de nada, dijo. Y yo me acordé de lo que el pájaro había dicho el otro día sobre la condena que le corresponde a cada uno. Voy a terminar. Día 5. El bebé salió de su capullo hoy por primera vez. Anduvo por toda la casa durante media hora, a tientas, eso sí, porque todavía no es capaz de abrir los ojos. Todo en él es normal, su peso, su color, su tamaño. Yo estaba dichosa con la evolución de la criatura. Cuando volvió a meterlo en el capullo, la seda cambió de color, como era de esperarse, hacia tonalidades verdes y naranjas. Mi mujer, sí, el bebé. Mi mujer sigue muy afectada por lo del pájaro y no se interesó en nuestro pequeño proyecto. A veces actúa como si el bebé fuera solo mío. Debo ser paciente con ella, debo ser paciente con todo y esperar. La neblina mohosa de la madrugada trajo a nuestra ventana un olor a plástico quemado que no se sentía desde que éramos niñas. El perfume de cosas quemadas en alguna montaña cercana durante toda la noche. Alguien queriendo calentarse, seguramente. Inspirada por ese aroma evocador, mi mujer propuso que diéramos una vuelta por el bosque de pinos muertos. Anduvimos en silencio por un camino de cuarzos y pequeños caparazones de tortuga petrificados. Pese a estar muerto, el bosque sigue siendo un lugar hermoso. Rachas de esporas azules y verdosas se enredaban entre las ramas. Mira esto, dijo mi mujer, este planeta quedará a merced de los hongos. Nuevas formas de vida evolucionarán a partir de esta infinidad de esporas. Yo le hice ver que todas esas fantasías habían sido desacreditadas por la ciencia, que la vida era totalmente inviable aquí y por eso se había puesto en marcha el proyecto de evacuación. ¿A dónde van estas esporas?, siguió ella. ¿Y las esporas que producimos ahora nosotros? ¿Acaso no has notado que de un tiempo para acá, cuando genitalizamos, empiezan a regar estos bancos de esporas? No tuve más remedio que darle la razón. En esas escuchamos el crujido de unos pasos. De entre los árboles surgió la figura de una anciana ciega que iba guiándose por la textura de los troncos. «Buenas tardes, abuelita», dije, y la anciana sonrió. Iba vestida con antiguas pieles de animales remendadas 1000 veces y en general tenía un aspecto descuidado y sucio, con las astas dorsales llenas de líquenes y el plumaje de las nalgas cubierto de gorgojos blancos. Saltaba a la vista que esta abuela no estaba suscrita a ningún plan de evacuación, debía de estar infectada. Mantuvimos una distancia prudente, pero no quisimos ser groseras. Le ofrecimos nuestra ayuda y le preguntamos si quería comer algo. La anciana se puso de cuclillas para descansar. «Vengo desde muy lejos», dijo, tomando aire. «Perdí a mi pájaro y llevo muchos días buscándolo. ¿No lo habrán visto pasar por aquí? Es un pájaro negro muy inteligente y simpático. Le gusta hablar con la gente». Ambas guardamos silencio, incapaces de mentir, incapaces de decirle la verdad. Mi mujer llevaba una bolsa llena de hormigas culonas en un bolsillo y se las ofreció a la anciana, que la recibió con una nueva sonrisa de gratitud. «Son ustedes dos jovencitas muy amables», dijo. «Ahora, si me disculpan, voy a seguir. Tengo que encontrar a ese pájaro». La abuela se levantó con esfuerzo y, aferrada a los troncos fosilizados, reemprendió la marcha. Nosotras también continuamos por el mismo camino, pero en sentido contrario, internándonos más y más en el bosque. La luz de la tarde se descomponía en los cuarzos y llenaba el camino de reflejos. «¿No te parece que este lugar es muy hermoso?», dije, tanteando el humor de mi mujer. «Es muy hermoso», respondió ella, sonriendo con ternura. «Casi me da lástima que nos vayamos». Muchísimas gracias por tu cuento, Antonio, Andrés Mauricio y Evelio. Muchas gracias por acompañarnos en esta primer cuento del cuentista. Ustedes los invitamos a que sigan leyendo cuentos, a ustedes a que sigan escribiendo, por favor, aunque digan que algunos están un poco alejados del género, y también que le cuenten a todos que en abril vamos a tener un próximo encuentro con 4 escritores más aquí en el Fondo de Cultura Económica. Luego les seguimos contando cómo, la fecha y la hora y quiénes nos van a acompañar. Muchísimas gracias. Gracias.